Joel, capítulo 1. Vamos a leer hasta el 10, vamos a ir leyendo, solo vamos a tomar ahorita los primeros 5 versículos del capítulo 1. Hay un tema ahí en su Biblia, hermano. ¿Cómo dice el tema? Devastación de la tierra por la langosta. Amén. ¿Me encontraron todos? Leemos la palabra del Señor. Vea lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Versículo 2. 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las otras generaciones. 4. Todos juntos al 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del monstruo de vuestra boca. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Suplicamos, Señor, que tú nos des claridad, que tú nos des luz, que tú nos des entendimiento, Señor. Edifica a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que a través del entendimiento nosotros también edifiquemos a otros con tu palabra. Señor, permíteme ser ese canal de bendición para mis hermanos, que el Espíritu Santo me guíe, Señor, para transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. En el libro de Malaquías hay un versículo, no me recuerdo ahorita el capítulo 1, el versículo no me recuerdo, pero dice: yo Jehová, yo no cambio. Amén. Entonces la palabra del Señor nos ha venido hablando esto, y yo se lo he venido diciendo también, hermanos. Dios no cambia. El hombre está tratando de cambiar todas las cosas. El hombre está tratando de hacer diferentes las cosas. El hombre está tratando de decir: no, esto no lo hagamos así, porque esto. Yo siempre le he hablado a usted con ejemplos, yo le he puesto ejemplos. A los hermanos ya un poco adultos, yo les pregunto: ¿cómo los crearon sus padres? Y usted sabe que nuestros padres fueron estrictos, fueron duros, ¿verdad? Yo tuve, gracias a Dios, le digo ahora, tuve una mamá muy dura, y a pesar de que ella fue muy dura, a pesar de eso, hermano, uno hace sus boberías. El Evangelio, tuve, le digo, gracias a Dios, una enseñanza del Evangelio bastante estricta. Los pastores eran bien estrictos con el Evangelio, en donde se sabía que el Evangelio no era porque a mí me gustaba, el Evangelio es porque usted necesita ser salvo. Hermanos, el Evangelio no era una cuestión que si me siento bien, me siento mal, me ofendieron, no me ofendieron. El Evangelio es porque usted necesita salvación. Y la gente hasta el día de hoy, acá en nuestras iglesias, en el Evangelio actual o moderno, la gente no se da cuenta que necesita ser salvo. Hermanos, hemos venido hablando tantas cosas acá en esta iglesia. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo le decía era: hermano, sea fiel al Evangelio, no sea fiel a una iglesia. Y es algo, le voy a decir, retórico. ¿Por qué? Porque si usted es fiel al Evangelio, va a ser fiel a la iglesia. Si usted ama la palabra de Dios, usted va a buscar el lugar donde le hablen de Jesucristo, en donde su corazón sea ministrado. Oiga, su salvación no viene por lo que usted conoce. ¿Sabe que la salvación viene por el cuánto aplica a Jesús en su vida todos los días? Porque si fuese por conocimiento, hermano, todos fueran doctores, ¿verdad? Todos fueran arquitectos, doctores, ¿qué más? Mire, hermano, usted para ser doctor tiene que ir a la escuela, tiene que conocer la teoría, tiene que practicar las cosas, y a usted le van a salir las cosas porque siguió la teoría al pie de la letra. ¿Amén o no amén? Si a usted le dan la receta para un pastel, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Ahí le dice: agarre 4 huevos, métaselos a la harina tipo, ¿qué le dice? 0, 0 le dice. Métale una barra de mantequilla. No, yo lo voy a meter 3, dice usted.
Métale leche. No, yo le voy a meter, ¿qué? Jugo de naranja. ¿Ok? Y hermano, y le da la receta y después le dice, haga aquí, haga allá, mete el horno a no sé cuántos cientos grados, caliéntelo. Y usted, no, voy a meter la torta, voy a encender el horno. Hermano, usted sabe que lo que va a tener es un desastre. Amén. Entonces, en la Biblia es nuestra instrucción diaria, en donde Dios le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para su vida. Pero usted y yo hemos decidido hacer las cosas como pensamos que es. Ahora le digo yo, haga las cosas como usted piensa en su trabajo y olvídese de lo que su jefa le está pidiendo que haga. No, es que yo así pienso que ella sí lo voy a hacer. Le aseguro que no va a durar ni un día en ese trabajo. Entonces, ¿por qué no recibimos el fruto del Evangelio? ¿Por qué usted no recibe la respuesta de su oración? Porque su oración es como a usted le da la gana, hermanos. Óigame, la Biblia nos enseña de hombres y mujeres que se metieron delante de Dios y oraron hasta que Dios respondió a sus vidas. Hermanos, nosotros oramos ¿hasta qué, hermano? Hasta que me siento tranquilo de orar, hermano. La oración no es para que usted se sienta tranquilo, la oración es para que Dios fortalezca su vida. Hermano, para que Dios le dé fuerza, que a la hora que venga el enemigo, usted pueda tener una armadura tan fuerte que el enemigo solo va a chocar en usted. No hay nada más lindo que usted esté confiado en Dios al 100%, hermano, sabiendo que no tiene trabajo, pero que Dios lo va a sostener. Amén. Hermano, cuando usted le dice, perdió el trabajo, ¿verdad que se le aguadan las piernas? ¿No le ha pasado eso? ¿Por qué le pasa eso, hermano? Yo me acuerdo que yo trabajaba en un lugar, hermano, y ahí tuve la oportunidad de conocer las famosas tarjetas de crédito por primera vez en mi vida. Y como uno deschavetado y no conoce eso, ¿verdad? No, pero que fui a topar la bendita tarjeta. Me dieron un extra crédito, lo topé también. Al mes de eso me dicen, usted no puede trabajar en esta empresa. Creo que pasé como una semana enfermo del estómago, pensando cómo iba a pagar esa cantidad de dinero que yo había pedido. 6,000 colones en aquella época era un resto de dinero. Y digo, Dios santo, ¿de dónde voy a pagar 6,000 colones? Hermano, de verdad, se me fue la vida, se me fue todo. Llegué a pesar, yo creo que, hermano Mario, creo que está gordo, estaba delgado, hermano. Se me saltaban estos huesos de la cara. Era la gran decepción que hacía, hermano, de verdad. ¿Y saben que eso pasa con nuestras vidas actualmente? Usted es cristiano, sí, pero está angustiadísimo, está afligidísimo, no come, no duerme, está desesperado, no quiere hablar con nadie, no quiere venir ni al culto. ¿Por qué, hermano? Porque está afligido, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿de verdad usted cree que lo que conoce de Dios le va a dar salvación? No, oiga, no es lo que conoce, es lo que aplica de Dios en su vida. La Biblia dice, si usted está angustiado, ¿qué debe de hacer, hermano? Dice, vaya y ore. Está afligido, también cántele al Señor. No hay nada más lindo que usted está afligido y está cantando, hermano. Y la gente no sabe si canta de tristeza, canta de miedo. Usted le está adorando a Dios. Entonces, le decía, el hombre trata de cambiar, de transformar, de hacer las cosas. El pueblo de Israel estaba pasando en esta parte de Joel, del profeta Joel, está pasando un periodo difícil. ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque Dios le dio leyes. Yo les decía el miércoles, ¿cuál es la base del evangelio, hermano? Son las leyes, son los 10 mandamientos. Esa es la base del evangelio. Porque hasta el día de hoy, usted y yo ya no lo tenemos escrito en una tabla. ¿A dónde está escrita la ley del Señor, hermano? En nuestros corazones. Y usted sabe, oiga, otra pregunta, ¿por qué el hombre se esconde cuando peca, hermano? Porque está escrito en el corazón que el pecado no agrada a Dios y hay que esconderse. Mire, los novios solo buscando lugares solitos andan. ¿Por qué será que buscan solo lugares donde no haya nadie, no pase nadie? Donde nadie lo vea. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que las cosas no son. Ahora pregúntele a un par de esposos, ¿por qué se esconden un par de esposos para besarse? Con toda libertad, que el mundo lo sepa, ¿verdad? Porque saben que están en lo correcto, en lo que Dios estableció. Entonces el hombre trata de arruinar, o trata de cambiar, o trata de hacer las cosas diferentes. Yo le decía hoy a los hermanos, ¿cuánto sexo creo yo? No. ¿Y qué le está diciendo hoy la ideología de género?
¿Cuántos sexos dicen que hay? Pero vean qué bruto esto. Así le digo, qué bruto en salvadoreño y en italiano, como lo quiera agarrar. Que el hombre está trabajando con su mente. Oiga, de verdad le digo, están trabajando por la cabeza de nuestros hijos. Le hemos dicho tantas veces, usted va a mandar a su hijo a la escuela. ¿Con qué mentalidad viene su hijo? Hable con ellos cuando ellos llegan de la escuela. ¿Qué le dice? Y eso mismo ha venido a la iglesia y el hombre ha empezado a rechazar la Biblia. No, pero aquí la Biblia se equivocó, Dios se equivocó, porque yo puedo decidir qué hacer. Mire, me gustó algo que salió ahí. Aparecen 2 gatitos debajo de una gallina. ¿Quién vio eso? ¿Alguien lo vio? Nadie. Y dicen los gatos, nosotros nacimos gatos de mamá gata, pero decidimos ser pollos gracias a la ideología de género. Amén. Y están los gatitos debajo de la gallina, porque ellos decidieron ser pollos. ¿Usted les cree? Va a agarrarlo, huele el pescuecito y se lo come bien asado. Son gatos. Hermano, ese es el hombre diciéndole, tú puedes hacer lo que tú quieras. El pueblo de Dios hace como le da la gana y por eso fallamos en el Evangelio y empezamos a dudar de la existencia de Dios. Usted empieza a negar a Dios sabiendo de que está equivocado usted y no Dios. Dios le dio ordenanza. Mire, hermano, la parte más linda, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto lo amamos? Mire, la amistad está basada en la confianza. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien tiene amigos? Confía en ellos. Hermano, la amistad está basada en la confianza. Y si ese amigo le falla, desde ese momento deja de ser su amigo. Le pregunto, Dios es su amigo, Jesús es su amigo. Confía en Él. Sí, hermano, confía bastante en Él, ¿verdad? Hermano, nuestro evangelio debe estar basado en Jesús, debe estar basado en la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel acá está pasando un bruto momento, un momento muy difícil, al grado de que empieza a decirle a los ancianos, oigan lo que se está diciendo. Y lo que está pasando ahorita se lo van a contar a sus generaciones, a los hijos de sus hijos y los hijos a sus hijos. Y dice, hasta creo que 4 generaciones se va a estar contando esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y empieza a narrar en el versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. ¿Usted sabe qué es una oruga, hermano? ¿Alguien conoce las orugas? Miedo le tienen. Dice lo que comió la oruga. Vea, lo que comió la oruga, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Entonces, la oruga es una especie de gusano. Y se alimentan de hierba. En este caso, aquí está hablando de las 3 etapas o las 4 etapas de la langosta. Como la mariposa. Antes de ser mariposa, ¿qué es, hermano? Es un gusano. Después se convierte ¿en qué, hermano? Capullo. ¿Cómo le llama eso? Tiene un nombre científico. No me recuerdo hoy. ¿Cómo se llama? No, hermano, el segundo proceso que hace, primero es la oruga, es el gusano, luego hace el gusanito que se enrolla y luego aparece la mariposa. Bueno, en este caso dice que lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Luego dice, adelante, y lo que quedó del saltón lo comió el revolotón. Y lo que quedó del revolotón, ¿quién se lo comió, hermano? Le está diciendo que primero apareció el gusano en los sembradíos del pueblo de Israel. Después de eso se transformó, sufrió una metamorfosis y apareció otro animal del mismo que siguió comiendo lo que había empezado a comer. Y que luego apareció otro animal, otra metamorfosis, y continuó a comer lo que había quedado. Y en la última etapa apareció la langosta, que se terminó de comer todo lo que apenas o lo último que había quedado de los sembradíos. Hermano, el pueblo de Israel acá estaba siendo golpeado. Usted dirá por desobediente, probablemente. Usted dirá por mentirosos, probablemente. Por borrachos, probablemente. Por pleitistas, probablemente. Hermano, lo que la Biblia nos está enseñando
de que Israel desobedeció, empezó a desobedecer a Dios. Y si usted logra ver la Biblia, todo el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? Habla de la desobediencia de un pueblo al cual Dios escogió, a quien Él le plació, dice, tomarlos, sacarlos, liberarlos, pasarlos por un desierto. Y dice que al final del camino ellos desobedecieron a Dios. Ahora les digo, ¿dónde está la diferencia de ellos con nosotros? Una, que no somos judíos. Dos, hermanos, oiga, y esto es bonito, Dios nos vio cómo estaba nuestra vida pasada. ¿Y qué hizo? ¿Verdad que nos sacó, hermano? ¿Para qué nos sacó? Para darnos salvación. ¿Por qué? Porque Dios ve que necesitamos ser salvos. Óigame, cuando Dios lo ve a usted, Dios no ve que usted necesita zapatos, una gran casa, viajes, una esposa, un esposo. Dios ve que necesita ser salvo. En eso está basado el Evangelio. Entonces, el pueblo de Israel empieza a sufrir estas consecuencias. Yo no sé si a usted le ha pasado que dicen que le llueve sobre mojado, ¿verdad? ¿Ha oído esa frase, hermano? Entonces aquí, ¿qué está haciendo Dios? Está haciéndole ver que no quedó nada para el pueblo de Israel. Y lo último que había quedado lo comió la langosta, al grado que la langosta se comió, hermano, hasta la cáscara que protegía los árboles de olivo. ¿Alguien alguna vez le ha quitado la cáscara a un árbol, a un palo? Hermanos, ¿qué pasa si usted le quita la cáscara a un palo? Se seca. Fíjense, hermanos, que le voy a decir el ejemplo aquí. ¿Sabe cuál es? Un gusanito puede empezar espiritual en usted, y ese animalito va a ir evolucionando dentro de usted, y va a seguir evolucionando dentro de usted, y entre más vaya evolucionando, más va a ir comiendo dentro de usted, al grado que aparezca aquel que ya va a ser evidente y lo va a disecar espiritualmente. ¿Y cómo va a estar usted? Bien disecado. ¿Alguna vez ha visto una momia disecada? Vamos a aparecer, hermanos, disecados dentro de la iglesia. Hermano, ¿y qué le pasa? No, nada. Bendecido por Dios, pero todo esqueletudo. Hermano, ¿qué le llamamos bendición de Dios? Oiga, el hecho de que usted esté con angustia, pero la pregunta es ¿por qué? Y todavía viene en el 5 y le dice, despertad borrachos. Le está diciendo, estás viendo lo que te está pasando, estás siendo destruido y aún así no despertás. Entonces aquí al pueblo de Israel le dice a los borrachos, despierten, porque la langosta se ha comido todas las plantas de uvas o las matas de uvas, como que usted quiera, y ya no van a tener vino para tomar. Yo le digo, hermano, pastor, habla de vino. No, hermano, le voy a decir algo. El enemigo se lo está acabando y usted no se da ni cuenta. El enemigo está carcomiendo, está desgastando. Porque yo le voy a decir algo, Dios no debilita su corazón para que usted no lo busque, hermano. Dios no le pone trabas para que usted no venga al culto. Dios le pone trabas para que usted no peque, hermano. Dios le pone problemas para que usted no vaya. Mire, si usted con su dinero de trabajo, usted se dedica a ir a lugares donde no debe, ¿qué cree que va a hacer Dios, hermano? ¿Qué cree que va a hacer Dios con usted? Uy, no puedo. Hermano, Dios tiene que cortar eso. Pero si usted su dinero de trabajo lo ocupa para comprar su tésera, llenarla y estar en los cultos todos los días de culto, ¿usted cree que Dios lo va a anular, hermano? Porque Dios, oiga, Dios no está en contra de Él mismo, Él está en contra del pecado. Y es ahí donde usted dice, pero yo tengo derechos. Y empieza a chocar una frase que me acuerdo que se la dije hace tanto tiempo, se llama humanismo. Yo soy joven, dice usted. Amén, hermano. Y tengo derecho a qué, hermano. ¿A qué tiene derecho usted? Dígalo con libertad. Que lo sepa el mundo. Usted tiene derecho a divertirse, soy joven, a reventarme la vida. Y cuando ya me case, entonces me voy a amargar con la esposa. Déjeme decirle, hermano. Dicen que el árbol, desde pequeño, ¿qué hay que hacer con el árbol, hermano? Hay que enderezarlo, ¿verdad? Ahora le digo, ¿qué dice la Biblia con respecto a los niños? ¿Alguien sabe, hermano? Instrúyelo, abónalo, aliméntalo con la palabra de Dios, y cuando él sea grande, ¿qué va a pasar? Va a amar a Dios. Va a amar a Dios. Ahora le digo, ¿qué cree que quiere Satanás que hagamos con nuestros hijos, hermano? Que no nos instruyamos con el Evangelio.
aquí en escuela bíblica, nuestros niños tendrían que estar aprendiendo qué es amar a Dios. Tendrían que estar ellos conociendo qué es respetar la palabra de Dios, para que cuando ellos sean grandes, oiga hermano, va a ser fácil el evangelio para ellos, fácil en el sentido que no les va a costar amar a Dios. Cuando usted, hermano, corrige a su hijo lo ama. Cuando usted ya grande lo quiere corregir, su hijo lo detesta. Y le dice todavía, nunca me dijiste nada y ahora me querés controlar. ¿Alguien ha recibido esas palabras? Hermanos, hermanas, nunca me dijiste nada y hoy me querés tener del pelo, dice. ¿A cuenta de qué? Hermano, porque la instrucción debe de ser desde pequeño. Entonces le dice a los borrachos, dice, despierten borrachos y lloren, giman todos los que beben el vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Le está diciendo, hasta lo que más te gusta, o sea, los bolos, lo que más les gustaba, se te será. Hasta ni para un cigarro vas a tener. Se está hablando, hermano, le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha desobedecido, ha pecado. Yo le digo, hermano, usted va a decir, mire, dicen que no hay calamidad más grande que usted llegue a una casa y le diga, mire, hay un poquito de sal. Dicen que si usted no tiene sal en su casa, hermano, usted está terenadín calle, hermano, porque la sal es lo que más sobra en las casas. ¿Sí o no, hermano? Todo puede faltar, pero la sal hay tarde. ¿Sí o no? Sí. Entonces dicen que usted no tiene ni sal, entonces usted está frito. Yo le digo, va a llegar el momento que usted se va a ver sin un 5 en la bolsa. Usted se va a meter la mano en la bolsa, va a buscar en la cartera. ¿Verdad que nalguea la cartera? A ver dónde suenan las monedas. No hay moneda. Y usted dice, Dios mío, ¿por qué he caído en esto? Hermano, entendamos que pasó algo. Nos olvidamos de los mandamientos que Dios nos dio. Amar al Señor sobre todas las cosas. Nos olvidamos, yo estoy solamente con uno, pero ya son 10 mandamientos. Y luego siguen otro resto de mandamientos. Entonces sigue diciendo, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Imagínense la capacidad de la langosta. La langosta es como los famosos chacuatetes, yo creo que hemos hablado de eso. Son los que son en tamaños grandes, casi como de 12 centímetros. Y tienen la capacidad de morder la corteza de los árboles. Hermano, Satanás tiene la capacidad de traspasar su corazón y hacerle pedazos de corazón como usted no tiene idea. Y no, pero es que yo creo en Dios. No, espérese, hermano. ¿Verdad que en eso se cubre usted? Es que yo creo en Dios. Espérese, hermano, no se acelere. Porque creer en Dios habla de cambios en su vida. Eso es creer en Dios, cambios en nuestras vidas y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice que este va a devorar todo. Vean lo que dice el 7. Asoló mi vid, 7 lo tiene, y descortezó mi higuera, del todo las desnudó y derribó sus ramas. O sea, se veía la pura madera, o sea, botó todo. Vea la capacidad. Las higueras, hermano, prácticamente los dejó sin comida, era un alimento primordial. Vea lo que sigue diciendo el 8. Llorar, tú, oiga, como joven vestida de cilicio por el marido. Imagínense que tan grande era el dolor. Miren, no hay nada más difícil de una muchacha joven que se case y que le maten al esposo recién casado. 3 días, ¿verdad? 4 días, una semana. Tuvimos un amigo nosotros que se enamoró de la muchacha en esa época. Él tenía 15, ella 15 y él tenía 18. Y a esa edad él se quería casar con la muchacha y los papás no quisieron, porque dijeron que ella apenas tiene 15 años, tenés que esperar que llegue a 18 años. La muchacha, pasaron los 3 años, cumplió los 18 años, se casaron, y exactamente el mes que se casaron ella cayó enferma, al mismo tiempo estaba embarazada. Le encontraron un tumor en la cabeza, exactamente un mes de haberse casado. Exactamente cuando ella cumple 18 años se casa, y este es nuestro amigo muy feliz, que al fin se casó con la muchacha que había amado tanto, y se muere en eso. Mira, ese muchacho quedó como loco, así loco. Exageradamente le digo,
No, papi, y también de saber que la esposa de la muchacha estaba embarazada. Tenía apenas días que le descubre que estaba embarazada. Y está desesperada. Le digo, ¿qué dolor es esto? Entonces aquí la Biblia dice que esto que está aconteciendo es tan fuerte. Y yo le digo, hermano, usted se da cuenta del dolor que le está causando el pecado a usted en su corazón. ¿Verdad que a veces no, ni lo sentimos? ¿Verdad? La Biblia habla de algo que se llama cauterizar. Cauterizar es que usted ya no siente los callos, y el ejemplo más grande es cuando usted tiene callos, ¿verdad? Los albañiles en nuestro país por lo general tienen callos en las manos. Aquí no, hermano, aquí usan guantes y las manos bien suavecitas. Pero allá, hermano, no usan guantes y las manos son tan ásperas que ellos pueden tocar cualquier cosa borroñosa y no les molesta la mano. No sienten el dolor. Eso es lo que pasa con el pecado. Muchas veces dice la Biblia que ya no lo sentimos, ya nos da igual ofender a alguien, insultarlo, decir malas palabras en frente de todos. Si yo quiero voy a la iglesia, si no, no voy, si quiero oro. Hermano, nos da igual, sabiendo que usted y yo dependemos totalmente de Dios. Hermano, usted no depende de lo que sabe, depende de lo que Dios le da a través de su palabra. Usted necesita bendiciones para su vida. Tiene que cambiar su estilo de vida. Usted necesita que su esposo o su esposa cambien. Usted tiene que cambiar su estilo de vida para con Dios. Amén. Perdóneme que sea de milagro, hermano, y le desbaraté el milagro. Pero yo debo decirle esto, el pueblo de Israel estaba pasándola mal. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidó que hay un Dios todopoderoso, aquel que los llamó, hermano, de donde estaban esclavizados. Nosotros, hermanos, el enemigo nos esclaviza. Y no hay nada peor que aquel que nos ha esclavizado, que hay que hacerlo, ¿verdad? El ejemplo más grande es que cuando el pecado dice, te llama, ahí va usted detrás, ¿verdad? Hacer lo que el pecado le está pidiendo que haga. Robar, y tiene aquella cuestión de robar, y va a robar. Mentir, qué fácil es mentir, ¿verdad? ¿Alguien miente? No están los mentirosos. Dice la Biblia que si usted dice que no miente, ya mintió. Hermano, mire, mentir qué fácil es, ¿verdad? Decir las mentiras hasta de colores, ¿verdad? Y el que le estoy oyendo está pasmado de oírlo y dirá, qué difícil le está pasando el hermano. Lo llegaron a sacar los carabineros, se lo llevaron, lo regresaron, le quitaron la casa. Y dice, ¿cómo estará haciendo el hermano? Entonces es mentira, él lo oye tranquilo, muy fresco, sin angustia en su corazón. Qué fuerte está en el Señor. No, hermano, es mentira lo que le está diciendo. Entonces le dice el pueblo de Israel, le está diciendo, lloren como muchacha que por el esposo de su juventud. Vean lo que sigue diciendo, desapareció de la casa de Jehová. ¿Qué cosa, hermano? Vea hasta dónde llegó el efecto de este destrozo de lo que estaba pasando. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda. Oiga, vea el impacto tan fuerte que usted va a decir, con que ni para mí tengo voy a dar €1 de ofrenda. ¿Ha escuchado esa frase, hermano? Con que ni para un cafecito. Y voy a dar ese eurito que tengo si me sirve para mañana en la mañana. Y el pastor te está diciendo que si no lo doy, Dios no me va a bendecir. Hermano, dice, desapareció la ofrenda de la casa de Jehová. ¿Y qué más dice que desapareció, hermano? Y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están. Fíjese que esa palabra libación, ¿a alguien le suena la palabra libación? Los que toman, ¿qué han oído? Vamos a libar, decían, ¿se acuerdan de eso? Vea, hermanos, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde sale? Porque al templo se llevaba vino, la libación era vino que se llevaba para vertirlo. Después del sacrificio se vertía el vino, se vertía aceite, se vertía miel o se vertía, ¿cómo se llama? Leche. Eran uno de los componentes que se podía, el sacerdote vertía cuando él ofrecía el sacrificio, o como para terminar el sacrificio, él vertía. Pero la iglesia tradicional lo cambió al grado que cuando el sacerdote está ofreciendo la misa, ¿qué hace, hermano? Vean cuál es la diferencia, hermano.
La Biblia habla que el vino entraba al lugar santo para vertirlo, porque esto era agradable a Dios. Pero en la tradición ahora, ¿qué se hace? Se lo toma y está bien ungido el que está oficiando ahí el servicio. Entonces hay una gran diferencia, y de ahí sale aquel género que se utiliza en la calle: vamos a tomar, pero esa dice vamos a libar. Entonces, hasta eso, hermano, que se llevaba al templo, oiga, se perdió la ofrenda, ya la gente no podía llevar ofrenda. ¿Por qué? Porque era tanto lo que estaban padeciendo que no alcanzaba para sostener la casa de Dios. No alcanzaba para mantener la casa de Dios. La pregunta era: ¿de quién es la culpa? ¿De los hermanos que no traían? No, hermano, la culpa era del pecado que se dejó, oiga, que creciera dentro de la casa o del pueblo de Dios, al grado que hasta la misma casa de Dios se vio afectada por todo esto. Por eso dice la Biblia, compara a los pastores como perros que se duermen. Dice, se echan en el altar y se duermen. ¿Usted sabe para qué sirve un perro, hermano? Aquí son de adorno. En nuestro país, ¿para qué sirve un perro? Ay, hijo, meter la pata en un terreno de un terry, ¿verdad? Ay, hijo, usted sale con sus 3 mordidas, sale de ahí, hermano. Porque el perro es para vigilar la casa. Si aquí donde están un poco cruzados, que no, que son de adorno, lo besan, lo mandan. Hermano, yo digo, si en nuestro país volados, allá yo solito, a puras pulgas. Yo creo que las pulgas los abandonan porque ya no hay que comer. El perro cuida la casa, hermano. El perro ladra cuando llega alguien a atacar o se quiere meter. Por eso los ladrones piensan, ¿cómo hacemos para que el perro se tranquilice? Hay que tirarle el hueso. Entonces, el pastor, ¿para qué cree que está, hermano? Vean la comparación que hizo la Biblia. El pastor que no dice las cosas es como un perro que se duerme y que está entretenido como su hueso. Hermano, óigame, el pastor está para incomodar. Si a usted le gusta, amén. Si a usted no le gusta, amén, hermano. Pero usted tiene que entender que si usted continúa en lo que está, Dios cada día va a seguir golpeando más y más y más hasta que usted venga a decir, ya no puedo. Sí, la pregunta de quién es la culpa. ¿Por qué culpable, hermano? Dios que no oyó mi oración, no. Usted que no quiso dejar el mal camino que llevaba. Entonces dice el 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación de los sacerdotes, ministros de Jehová. Los ministros de Jehová están en duelo. El 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Hermano, habla de una total destrucción. Yo le digo, hermano, ¿por qué vino todo esto? Porque el pueblo de Dios se olvidó, porque el pueblo de Dios quiso cambiar los principios que Dios le dejó. Ahora le digo, ¿por qué viene, hermanos, la sequedad a nuestras vidas? ¿Cómo está su corazón ahora acá en el templo, a la hora de las alabanzas? ¿Cómo está usted? Muy gozoso cantándole a Dios, hermano. No, ¿verdad? ¡Ay, qué calor! Es que este hermano Kevin, no, es muy triste lo que canta, ¿verdad? Ganas de llorar, ¿verdad? Hermano, óigame, si que un cristiano no baila al son de la música. Un cristiano, oiga, está designado por Dios a ser feliz en el mal y en el bien. Amén, hermano. Si le ponen música triste, no llora. ¿Sabe qué hace? Canta y le canta a Dios. Le ponen música alegre, no baila, hermano. Le sigue cantando. El sol está nublado, estoy triste. Ahora el sol está que brilla y quema, estoy muy contento. Hermano, pareciera que nos movemos al sol de lo que está pasando. Hermano, usted se mueve por lo que Dios ha hecho en su corazón. Dice la Biblia que Él nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Usted tiene vida, hermano. Usted es feliz en la casa de Dios. Porque si usted vino a la iglesia sin ser feliz, déjeme decirle, hermano, como que se esté comiendo, ¿qué? Un pan sin sal. Un pan sin sal. Entonces, dice el 10, el campo está destruido, el campo está seco, el trigo se perdió, el mosto se perdió.
Yo le digo, hermano, ¿qué se ha perdido en usted? ¿Cómo está su corazón? Me repito, le pregunto. ¿Cómo está, hermano, delante de Dios? ¿Cómo ha venido ahora como sacrificio usted, verdad? Ha venido con aquel gozo, Señor, quiero llegar hasta tu presencia. A ver qué pasa hoy, ¿verdad? A ver de qué habla el pastor. Tal vez dice algo que me gusta. Tal vez dice algo que me convence. Hermanos, yo no estoy aquí para convencerlo. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de pecado. Es el Espíritu Santo que le dice, estás pecando y tu pecado no te deja acercarte a mí. Amén, hermano. Mire, las personas que han tomado y han tomado bastante, creen que se quieren acercar a la gente y hablar con ellos. ¿Por qué no se acercan y hablan con ellos? Pues se les siente, ¿verdad? Y si está sudando, se le siente más en el sudor, ¿verdad? Hermano, eso es lo mismo cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad? Que no nos queremos acercar a Dios, hermano. Viene todo así, ¿verdad? Tal vez, Dios mío, y ahí como inculpándose a sí mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Abogado tiene para con el Padre, arrepiéntase. Y arrepentirse es, ya no sigo haciendo las cosas. Mire, voy otra vez y digo, los jóvenes están llamados a ser felices con Dios. En Dios, no en el pecado, no en el mundo, no en la esposa y en el esposo antes del matrimonio, porque cuando vengan, mire, y después ya no se quieren casar, hermano. No, ya lo conocí. Óigame, hasta eso el mundo lo ha metido, lo ha metido en la iglesia. Yo le digo, verdaderamente, Dios está pidiendo esto. Nosotros, es que así es, no es así. Usted lo ha hecho así. Ahora le pregunto, ¿será que Dios nos va a bendecir a través de esto? Porque tenemos trabajo y porque tenemos casa, pensamos que eso es bendición de Dios. Hermano, la bendición de Dios empieza en su corazón. Porque usted puede tener todo, pero puede ser infeliz en la casa de Dios. Casa, carro, trabajo. El muchacho con el que se mete, que no es el esposo, y usted dirá, Dios me bendice por el trabajo. No, Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios, hermanos, es infinita. Pero un día se termina. Así que haga las cosas bien delante de Dios para que el revolotón, la oruga, el saltón, el revolotón y la langosta no se lo vengan a acabar. Porque detrás de uno va el otro, y va el otro, y va el otro, al grado que quedamos destruidos, y usted viene y se queja delante de Dios y dice, Dios, ¿por qué? Y le voy a decir algo, Dios no tiene la culpa de sus problemas. Si usted está caminando mal y lejos de Dios, déjeme decirle, hermano, Dios nos responde por su desobediencia. Regálele un aplauso, Señor.